Estamos con José Antonio Aguilar, que es, creo yo, el académico non plus ultra del liberalismo en México. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Campus, gracias por venir. Gracias, Alejandro, y por tu inmerecida presentación, por supuesto. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. ¿Cómo van las clases en el CIDE? Bueno, hemos vivido en el CIDE tiempos complicados desde noviembre, porque los cambios políticos han tenido un efecto adverso en mi institución, desafortunadamente, y es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días. ¿Tú dirías que el CIDE es una institución que está bajo asedio del Estado, bajo asedio del gobierno de la 4T? Bueno, yo creo que sería demasiado dramático ponerlo de esa manera. No creo que el CIDE como institución individual sea el objeto de un asedio, como dices, pero sí creo que como otras instituciones públicas de educación superior y de investigación, ha sido o ha sufrido las consecuencias tal vez no intencionadas de los cambios legislativos, es decir, tanto la ley de remuneraciones de servidores públicos que se aprobó por el Congreso en noviembre del año pasado, como el presupuesto de egresos de la Federación del 2019, han penalizado y han obstaculizado de manera muy significativa el funcionamiento de la institución. Claro, es que, bueno, en el CIDE, son académicos, pero también servidores públicos, entonces han sufrido de cierta manera, estos recortes presupuestales en lo personal y en lo institucional. Así es. El CIDE es una institución pública, es un centro público de investigación que se rige por las leyes que norman a las empresas paraestatales. Y los profesores investigadores son en ese sentido funcionarios, somos funcionarios públicos. Y lo que ha ocurrido es que estas instituciones han tenido un desarrollo muy peculiar a lo largo del tiempo, que han hecho que la remuneración de sus investigadores se haga de manera un poco extraña, es decir, todos tenemos salarios nominales muy bajos y se creó una estructura compensatoria de estímulos, de pago de publicaciones, etcétera. Las nuevas disposiciones han hecho muy difícil que se pueda remunerar como se había hecho a los investigadores. Tú eres profesor investigador. ¿Cuántos cursos das? ¿Qué cursos estás dando ahorita? Yo soy profesor investigador del CIDE desde el año 1995. En el Departamento de Ciencia Política. En la División de Estudios Políticos. En la División de Estudios Políticos. Llevo ahí 24 años y normalmente enseño 3 o 4 cursos al año. En este semestre, por ejemplo, doy una clase de Teoría Político 1, que es una introducción al pensamiento político occidental, que está dividido en 2 semestres. Este semestre se da la primera parte. Y doy también una materia optativa sobre teoría política y ficción. Un seminario avanzado a los estudiantes de licenciatura. ¿Y cuál sería la ficción de la Cuarta Transformación? No, bueno, ojalá, porque entonces podríamos terminar de leer la novela y hacer otra cosa. Leemos tragedias de Shakespeare, novelas, y tratamos de entender cómo la ficción, estas novelas, estas obras de teatro, ayudan a entender la teoría política. Tú has escrito precisamente sobre este tema. ¿A qué te refieres con el Estado teatro? Bueno, escribí mi columna de Nexos Panóptico del mes pasado, un poco inspirado por la obra, el trabajo del antropólogo norteamericano, que en los años 80 revolucionó el campo de la antropología, estudiando la isla de Bali en Asia antes de la llegada de los europeos, de los holandeses. Y lo que ocurría en Bali era que no existía un Estado como lo conocemos los occidentales, regido bajo el principio del monopolio legítimo de la violencia, que es la definición clásica de Max Weber. Sino lo que había era una organización que servía para
llevar a cabo representaciones, montajes de ceremonias. Y esto no era, como en Occidente, parte de la pompa del poder o de los ropajes con los que se adorna el poder, sino por el contrario, esas representaciones eran el poder mismo. Me parece que el caso de Negara, que es como Gertz llamó a su libro, Negara era el Estado Teatro en Bali, nos alertaba a una de las características más importantes del nuevo orden político en México, y es la dimensión o la importancia que adquiere la escenificación o la puesta en escena de espectáculos simbólicos. Para esto me da la impresión que no podemos discutir seriamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tenido un éxito apabullante, ha sido un gran montador de espectáculos, de un espectáculo simbólico que apela a la gente, con el cual la gente se siente identificado. Y creo que los analistas, los observadores que habían estado poniendo mucha atención sobre indicadores de desempeño burocrático, de medición de políticas públicas, como por ejemplo que no ha reducido significativamente la violencia, sino que se mantiene en el mejor de los casos constante, que no ha habido tampoco grandes éxitos de ninguna política pública, o no hay ninguna política pública en marcha que prometa dar grandes resultados en el mediano plazo. Bueno, estos analistas estaban como sorprendidos de que nada de esto hubiese hecho mellado la popularidad del presidente. Si analizamos el gobierno actual bajo la óptica o con la óptica de Negara, que pone en el centro a lo simbólico, entonces es más fácil entender por qué el gobierno actual goza todavía de una enorme popularidad, porque ha sido muy exitoso en el Estado Teatro. Claro. ¿Y tú crees que esta luna de miel sigue en boga? O como decimos en México, ya se le cayó el teatrito. Bueno, creo que los números indican que ha tenido una disminución muy marginal en popularidad. Entonces yo creo que todavía estamos en la ola de la enorme popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿no se ha mermado la palabra del presidente? Otra vez, si hacemos un conteo muy exhaustivo, muy demandante de las cosas que dice el presidente que no son ciertas, los errores de política pública, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la cancelación de las estancias infantiles, todo este tipo de cosas, podríamos decir que sí. Sin embargo, la pregunta es qué tanto ha mellado esto su popularidad, y creo que todavía la respuesta es que muy poco en términos generales. Claramente en ciertos sectores sí hay una gran inquietud y una preocupación muy grande. Creo que la respuesta del sector privado, digamos de la economía del país, ha sido crítica, pero de manera muy tibia. Es decir, dado que los fundamentos macroeconómicos de disciplina fiscal y de control del gasto, de no endeudamiento, etcétera, se han mantenido junto con la autonomía del Banco Central, eso ha contenido en buena medida las señales de alarma que otras acciones del gobierno han encendido. Claro, digo, observamos que la agujita no se mueve en los estudios demoscópicos, sigue teniendo altísimos niveles de aprobación, pero también vemos errores garrafales de política pública, ¿no? O no errores garrafales de política pública, pero vemos que ha puesto en marcha política pública que daña, afecta a muchos segmentos de la población, ¿no? Ya lo mencionaste, las estancias, ha cortado muchos programas sociales, pero no solamente
Bueno, no ha habido un gobierno más enemigo del Estado mexicano desde la Revolución, probablemente, ¿no? ¿Y crees que no solamente enemigo del Estado mexicano, digo, por el proceso de erosión institucional que se ha dado, pero enemigo de los pobres? O sea, digo, vaya, continuamente en su discurso ha dicho primero los pobres, ¿no? A ver, yo creo que pero o sea, varias de las medidas que ha puesto en marcha o que ha adoptado, pues primero a los que afectes a los pobres, a los segmentos más desprotegidos de la sociedad. Creo que todavía no tenemos, para hacer, me parece, ese juicio necesitaríamos más tiempo y más evidencia sólida. Lo que creo que sí se puede mantener es que frente a la promesa de una política igualitarista, con un fuerte contenido redistributivo, eso no se ha manifestado en la realidad y probablemente claro, la única medida que tiene el potencial, que no se ha materializado, de tener un efecto redistributivo es la nueva política laboral con liberalización de salarios, etcétera. Fuera de eso, lo que vemos es un tipo de política asistencialista con un clarísimo dejo clientelar en lo político, ¿no? Bueno, se está dando las transferencias directas de manera masiva, ¿no? Se dice que casi 50 millones de mexicanos van a ser beneficiados, pero vaya, no solamente en este sentido. Yo estoy, por ejemplo, si trastocas el Estado de Derecho, pues afectas a los pobres. Si quitas las estancias infantiles, pues afectas a los pobres. Si eliminas el instituto de los emprendedores, ¿no? El emprendedurismo, si no fomentas el emprendedurismo, pues afectas a los pobres. Digo, no sé, vaya, se habla de que la justicia, ¿no? en esta administración se privilegia sobre la ley, ¿no? Pero yo creo que en este sentido los más afectados de esto, de este cambio de narrativa, son los segmentos más desprotegidos de la población. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que en realidad lo que implicaría un golpe muy grande a los ingresos o el bienestar de los sectores más desprotegidos sería un desbalance macroeconómico muy claro, un pico en la inflación, etcétera. Como eso no ha ocurrido, claro, creo que ahí es moderado. Ahora, lo que es cierto también... Ahora, es curioso lo siguiente. El tipo de cambio se ha mantenido, por otras razones, no tiene nada que ver con el manejo de la economía, pero, por ejemplo, hoy vi datos lejos de ser alarmantes, pero que son un foco amarillo y que muestran que ya hubo un punto de inflexión, un cambio. Es decir, por ejemplo, en la confianza del consumidor ha disminuido desde enero, ¿no? En los montos de inversión en construcción, en maquinaria para la construcción, en ese tipo de rubros, ya hay, se ha mantenido la inflación, es algo yo creo que le preocupa al presidente, pero hay estos señales, no de alerta, pero sí es muy difícil, poquitos amarillos. Es muy difícil que con todas las señales muy adversas a la certeza esto no ocurriese. Ahora, el hecho es que todavía eso no tiene una manifestación palpable en lo que estamos discutiendo, que es la estabilidad macroeconómica. Sí creo que uno de los efectos perversos de la lógica clientelar política de este gobierno es que está metiéndole mano y tratando de manipular y reestructurar las estructuras redistributivas que han existido desde principios de los 90. Por una razón muy sencilla, y es que esas redes redistributivas fueron pensadas en un origen con un criterio clientelar, en particular por el presidente Salinas, que le sirvieron a él, pero que luego se convirtieron en estructuras estatales que la gente ya no relacionó de manera directa con un presidente. Toda la estructura que empezó con Solidaridad y que terminó, me parece que, no sé si es Oportunidad o Progresa, ya no sé cuál fue el último nombre del mismo programa. Bueno, eso ya existía, esa red. Ahora, no le es útil al nuevo gobierno porque las transferencias que se hacen de esa manera no pueden ser apropiadas, claro, políticamente para este nuevo gobierno, puesto que existían antes. La tentación ahí es desarticularlas, y algo así podemos ver con el Seguro Popular, es desarticularlas para
recrearlas de manera personalista y que les Por sirva a supuesto. nuestro gobierno. El riesgo, digamos, Convirtiéndose el presidente en el benefactor en jefe. en el gran benefactor, como se ha dicho. El problema con esto es que se corre el riesgo que al desarticularlas y luego tratarlas de volver a armar, se colapsen y dejen de cumplir su función, que ha sido importante en la mitigación de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, ¿no? Ese es uno de los efectos indeseables, me parece, de el enfoque clientelar que se ha tenido. Ahora, hay otros grupos que no habían sido beneficiarios de manera directa, como los jóvenes, como los jóvenes que supuestamente no estudian ni trabajan, o los jóvenes que tienen cierta edad. Y ahí lo que pasa es que no es un segmento seleccionado por razones socioeconómicas, sino demográfico-políticas, ¿no? Claro. Entonces ahí no vamos a tener un efecto, digamos, de mitigación de la pobreza como tal, ¿no? Pues no solamente eso, digo, y tú como docente, para ti debe de ser una preocupación. O sea, un llamado nini, ¿no?, de los que tú mencionas, que no estudia, que no trabaja, recibe una mensualidad mayor a un estudiante de bachillerato. Esto, pues, se pueden generar incentivos para la deserción escolar. Es decir, ¿cuál es el incentivo para quedarte en la escuela? Hay una serie de dinámicas contraproducentes que se podrían producir ciertamente, como que con este programa, por ejemplo, de pasantías o de aprendices, y es que los empleadores despidan a trabajadores regulares que les cuestan, porque tienen que pagar el seguro social, etcétera, para contratar a estos nuevos pasantes que les costarán menos dinero. Entonces puede haber ahí un efecto perverso sobre lo que se pretende. Y el segundo elemento es qué pasa cuando se crea una estructura de redistribución de esta forma y no se puede mantener en el tiempo. Claro. ¿No? Si se acaba el dinero, o sea, que a un segmento de la población se le da durante 1 o 2 años ingreso y de repente desaparece. O sea, puede tener un efecto boomerang en no solo en consolidar el apoyo político, que es lo que se busca, sino en crear un grupo identificado con un agravio y con un malestar bien claro, ¿no? Digo, por supuesto es indeseable, pero también se habla de que estos nuevos jóvenes que participarán en este programa de pasantías, ¿no? Bueno, por ejemplo, tienen el censo, que el organismo que va a censar este programa es el Instituto de Ideologización de Morena, ¿no? El que encabeza Ackerman. Entonces, esto pues pone a pensar a la gente que es un programa en donde quieren infiltrados en las empresas, en la industria, en las fábricas, y que esto pues bueno, puede ser una amenaza no solamente al liderazgo empresarial, sino a los sindicatos ya establecidos. ¿Te suena razonable eso o es una exageración? No, yo no creo que ese sea el propósito, el fin último. Sí creo que no parece ser un programa social que pudiese ser sostenible en el largo plazo. Que aparte ya se hizo, lo intentó el expresidente Calderón. Entonces... el programa del primer empleo. Así es. No parece ser... Es difícil generar incentivos para los industriales, los empresarios. Bueno, porque está tratando de suplir algo que debería, en una economía que funciona, lo hace la propia dinámica económica, ¿no? Sí. Que es distinto a la lógica de solidaridad, oportunidades, en donde todos los gobiernos después del de Salinas se dieron cuenta en la conveniencia de tener una estructura de apoyo asistencial, porque esa es la verdad, pero digamos de contención de la pobreza extrema a ese sector muy desprotegido de la población, y esa lógica que iba más allá de la lógica de un sexenio se ha mantenido todos estos años. Es difícil pensar que ninguno de los salvo tal vez el de adultos mayores, porque se ha visto que en la Ciudad de México ha sido políticamente sostenible, pero fuera de la redistribución de adultos mayores es difícil pensar que ninguno de estos programas pudiese ser mantenido o encontrado sensato por un gobierno de distinta
signo. Tú has escrito que más que una cuarta transformación, estamos frente a la tercera restauración. Bueno, lo pongo con un signo de interrogación, ¿no? Sí. Probablemente estemos frente a la tercera restauración y no que esté en marcha una cuarta transformación, ¿no? Pensando que es la continuidad de la reforma, de la revolución. A ver, hace unos días Jesús Silva Herzog Márquez publicó en su columna de Reforma una crítica tanto a aquellos que ven el apocalipsis como a otros que ven el nacimiento de una nueva era y de la 4T. Yo creo que tiene razón en su llamado a la prudencia y a la mesura, en no ver ni una catástrofe, por un lado, ni tampoco una nueva era que surge. Ahora, lo que yo digo que creo que se puede sostener al día de hoy es que están dados los indicios de dinámicas políticas que han ocurrido en otros periodos de la historia de México. Escribí que me parece que había habido 2 periodos pluralistas, democráticos, imperfectamente democráticos, en la historia moderna del país, como país independiente. Uno, digamos, en el siglo XIX, muy complicado, pero donde había competencia electoral, había pluralismo. Me parece que no es el único periodo, pero el periodo que tenemos más claro al respecto son los años entre 1867 y 1876, desde el triunfo de la República contra el Imperio y los conservadores hasta el golpe de Porfirio Díaz de Tuxtepec en 1876. Son unos años, menos de una década, de competencia política, repito, muy imperfecta. No se parecía a lo que tenemos ahorita en términos de limpieza electoral, nada por el estilo, pero sí había elecciones, sí había competencia, había libertad de prensa y demás. El otro, y ese termina con el golpe de Estado de Porfirio Díaz, que empieza este largo periodo de gobierno unipersonal en México, que solo terminó en 1910, y cuando renuncia en realidad en 1911 Porfirio Díaz. El segundo episodio pluralista me parece que es muy muy breve, y son el periodo del maderismo, un periodo muy intenso, de una enorme efervescencia política y de gran descontento, que termina con otro golpe de Estado, que es el golpe de Estado de Huerta, y empieza ahí un periodo de restauración del poder autocrático de Díaz. Empieza con el golpe de Huerta, luego va avanzando en el carrancismo y se consolida finalmente en el gobierno de los sonorenses a finales de los 20. Y el tercer episodio democrático pluralista, que me parece experimentamos, que podemos datar desde tal vez 1997, cuando tuvimos gobierno dividido por primera vez, o el año 2000, si tomamos como criterio de corte la alternancia en la presidencia, hasta el 2018. Yo creo que hay similitudes y coincidencias en estos 3 episodios de pluralismo político. Uno de ellos es el descontento. Los 3 episodios pluralistas, si uno va a ver la prensa de los 3, uno va a encontrar una enorme insatisfacción y una falta de aprecio y de reconocimiento de ese mismo pluralismo. El pluralismo parecería engendrar su propio descontento, los argumentos de crítica que lo tienen. Ahora, estamos en la puerta de una tercera restauración. Bueno, me parece que la reconstitución de un poder unipersonal, que creo que es más o menos claro que lo estamos viendo, la intención, que no se ha todavía concretado del todo, pero creo que podemos decir con bastante certeza que sí hay una intención hegemónica de restaurar los mecanismos del régimen postrevolucionario de captura de las instituciones del Estado, para crear
uniformidad y consistencia entre el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Eso claramente creo que es una ambición hegemónica que no ha ocurrido del todo todavía, pero no habíamos visto. Lo que sí podemos decir es que un gobierno unificado de las características que vemos, no lo habíamos visto en la historia del país. Eso lo podemos decir. Ahora, si eso quiere decir que es el primer paso en la restauración de la dominación hegemónica de los años del PRI, todavía no lo podemos saber porque no sabemos si tendrá éxito, pero claramente ese es el propósito. Otra constante, otro motivo de político en las restauraciones anteriores y la actual es la crítica al federalismo. Tanto Juárez como Madero, frente a los poderes revolucionarios como el Zapata, como en el periodo reciente de pluralismo, los estados han resultado ser una fuente de poder y de crítica. Es decir, los estados en el periodo de 2097, 2000 a 2018 son sinónimo de gobernadores depredadores. Los llamó Leozúcar, me parece muy al principio de esto, los nuevos virreyes. Entonces, todas las restauraciones han sido ejercicios en la recentralización política del país. Y creo que ahora estamos viendo algo muy similar. La apuesta a tener superdelegados, la concentración en el Ejecutivo Federal de facultades de gasto, todas estas cosas apuntan a un proceso de reconcentración del poder político. Y finalmente, constitutivo de las restauraciones anteriores, ha sido la disminución del pluralismo y la eliminación de los resabios o aspectos democráticos de competencia en el poder, a través de una neutralización hegemónica, tanto en la República Restaurada como en los años del PRI. Ha habido elecciones. En México no se ha interrumpido el calendario electoral prácticamente nunca. Entonces, si pensamos en elecciones, vamos a ver que elecciones ha habido en todo el periodo moderno del país, pero ciertamente las elecciones muy pocas veces han cumplido su propósito de ser la forma de transmisión del poder. Las restauraciones autocráticas buscan desactivar o vaciar de contenido los procesos electorales al hegemonizar el poder. Tenemos claramente un intento de reconstitución de un gran movimiento hegemónico que es Morena, un partido cochol que busca extenderse en todo el ámbito político, capturar e incorporar y tragar todo lo que puede. Y me parece que también si no ha tenido éxito, digamos, en esta eliminación del pluralismo político, claramente tiene una vocación hegemónica de hacerlo. El signo de interrogación en el término de restauración es que hasta que no, si es que ocurre una restauración, no lo podremos constatar. Lo que sí podemos decir es que la ambición de hacerlo, el aparente deseo de hacerlo está presente. Ese es el argumento a grandes rasgos. Claro, y además de este descontento, ¿tú crees que los mexicanos le hayan tenido, siempre, históricamente le han tenido poca paciencia al pluralismo? Muy poca paciencia. La historia del pluralismo en México es la historia del descontento político. Muy rápidamente nos frustramos, nos parece insatisfactorio, nos parece que el pluralismo es una especie de atasque de las facultades y de la potencialidad del Estado, y tenemos enormes expectativas de cambio que se ven decepcionadas, lo cual crea una especie de cruda democrática, y es una especie como de cáncer que se empieza a devorar. Esta insatisfacción empieza a devorar al propio régimen. En el caso de Madero fue rapidísimo. Nada más hay que ver la prensa maderista, la furia, la virulencia de las críticas contra Madero, de los caricaturistas, de la prensa de izquierda y de derecha, para darnos cuenta de cómo el pluralismo nunca ha sido popular en este país. Nunca ha creado sus defensores
bueno, sí crea sus defensores, pero a la larga crea más descontentos que defensores. Esto ¿a qué crees que se deba? Esta casi nula vocación democrática. Y bueno, por un lado, a que los episodios democrático-pluralistas en el país han estado acompañados de incertidumbre, y los periodos autocráticos han sido, al fin del día, episodios de certeza, de previsibilidad, en donde el orden autocrático le da a cada quien un lugar en la sociedad y la gente sabe cuáles son las reglas, qué va a pasar, cómo opera, quién decide y demás. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a esa certeza. Los procedimientos democráticos en contra son inciertos, son abiertos, están descentralizados, entonces la responsabilidad no puede adscribirse claramente a uno o a otro, porque el sistema democrático reparte las responsabilidades. Yo creo que buena parte de lo atractivo de un liderazgo caudillesco como el actual presidente es que vuelve a poner sobre la mesa la idea de que en el nuevo orden alguien es responsable, alguien es el culpable o es el benefactor, el proveedor de orden, de resultados, etcétera. Eso es algo que me parece los larguísimos periodos de orden autocrático nos han acostumbrado a esperar. Y cuando los gobernantes democráticos no pueden asumirse como responsables de esa manera, pues generan decepción, frustración, enojo, etcétera. Es también nuestro pleito, digamos, con la división de poderes, con el Poder Judicial, el Estado de Derecho, en donde ¿quién manda en un Estado de Derecho? Pues manda un juez, pero ¿cuál? El de primera instancia, el de segunda instancia, la Suprema Corte. En un orden autocrático es claro que siempre hay un responsable, y si uno quiere conseguir algo, sabe con quién ir y sabe que eso va a funcionar para conseguir lo que uno quiere. ¿Tú crees que nuestra generación haya fracasado en ese sentido, en promover las virtudes y los valores del liberalismo? A ver, creo que podríamos darnos golpes de pecho. Ciertamente nuestra generación no logró consolidar un orden democrático liberal con un horizonte de justicia cada vez mayor. Creo que si esa era la tarea, claramente hemos fracasado. Pero el ver a la historia en el largo plazo también nos alerta a no darnos demasiados golpes de pecho. Es decir, hay límites a lo que una generación, una clase política de cierta corte generacional puede hacer. No es una casualidad que estemos viviendo dinámicas que me parece han estado presentes en el pasado y que apuntan a continuidades, a fuerzas, a inercias seculares en la sociedad mexicana que escapan al voluntarismo de una generación de mexicanos en particular. Eso no quiere decir que nos exonere de responsabilidad, pero sí quiere decir que tal vez verlo de manera voluntarista no es la manera más productiva de enfocar el problema. ¿Tú crees que hay una crisis del liberalismo, no solamente en México, por supuesto, sino una crisis global? Bueno, yo creo que no son tiempos buenos. Que vivimos una época de una regresión populista. Yo creo que son tiempos difíciles para el liberalismo. No creo, todavía no ocurre, que hay una retirada y una embestida antiliberal similar a la de los años 30 del siglo pasado. No creo que eso esté ocurriendo. Sí creo que hay pulsiones antiliberales que han encarnado en regímenes que son formalmente democráticos, pero que claramente no son liberales, y que a la larga dejan de ser también democráticos.
Y creo que lo que ocurre en México es, en parte, un componente más de esa deriva antiliberal en el mundo, pero también creo que obedece a factores internos muy idiosincráticos del régimen mexicano. Creo que el liberalismo, hasta hace muy poquito tiempo, al contrario, había disfrutado un renacimiento, un resurgimiento. Es una historia fascinante de cómo el régimen postrevolucionario autoritario capturó ideológicamente al liberalismo, ideológicamente porque lo ubicó como el origen del PRI, básicamente. Esa es la tesis de la continuidad del liberalismo de Jesús Reyes Heroles, el ideólogo más importante que tuvo el régimen postrevolucionario mexicano, pues fraguó esta hipótesis en la cual el PRI era el heredero del liberalismo, de cierto liberalismo decimonónico, interrumpido por el porfiriato y recuperado por los revolucionarios y llevado en todas las décadas de gobierno autoritario a su máxima expresión. Entonces, en México la historia del liberalismo es muy peculiar, es muy distinta a los otros países en el siglo XX, en buena medida por esto, porque el régimen mexicano lo capturó, se lo apropió. Creo que a partir de la crisis del régimen autoritario en los 90, uno de los efectos que tuvo fue el que hubo un divorcio, hubo un repudio después del fracaso del salinismo en reinventar el nacionalismo revolucionario en liberalismo social. El descalabro del gobierno de Salinas también implicó el descalabro de esa tesis ideológica, el regreso al nacionalismo revolucionario y el rechazo al liberalismo social, lo cual dejó al liberalismo suelto para que a lo largo de 20 años, más de 20 años, distintos actores intelectuales, académicos y políticos redescubrieran la agenda liberal. Curiosamente, no todos ellos la historia del liberalismo mexicano, ¿no? Pero sí las tesis, las ideas liberales se las apropiaron desde muy diversas posiciones. Claramente había un grupo que desde los años 70 se autoidentificó como una crítica liberal, que era el grupo del poeta Octavio Paz, primero en la revista Plural y luego en la revista Vuelta y luego con la revista Letras Libres de Enrique Krause. Pero otros grupos intelectuales también redescubrieron y se asumieron como liberales. Entonces, hasta 2004, cuando yo hice una antología del liberalismo mexicano reciente, que se llama La Fronda Liberal, que se publicó en el 2014, hasta el 2014 lo que veíamos al contrario era una confluencia de intelectuales liberales que venían de muy distintos lados, y que hacía que en México en ese momento no fuera una mala palabra, no fuese un insulto ser llamado liberal. Ahora, la pregunta es si 4 años después, en el 2018, eso se ha revertido radicalmente. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, en parte porque creo que los que se identificaron como liberales en el 2014 se siguen identificando como liberales. Es interesante ver el índice de la Fronda Liberal y preguntarse cuántos de ellos se han convertido, de estos autores, de estos intelectuales. El criterio era que fueran intelectuales públicos, podían ser académicos, políticos, escritores, etcétera. Y la verdad es que al día de hoy solo hay uno, muy prominente por cierto, pero hay solo uno de esos personajes que está en el campo del nuevo gobierno. Sorprendentemente es el ex presidente del PAN, Germán Martínez, que ahora es el secretario general del director general del Seguro Social, del IMSS. Pero fuera de él, me parece que lo que encontramos en las posiciones políticas que todos estos personalidades han adoptado es básicamente crítica, en distinto grado, pero crítica toda, ¿no? Eso quiere decir que no parece que el López Obradorismo ideológicamente haya capturado o haya absorbido a esta clase autodenominada clase liberal. Eso es por un lado. Por otro lado,
creo también que la ambigüedad histórica de la apropiación del liberalismo está en juego, de manera muy idiosincrática, pero en los sermones de mañaneros del presidente, cuando dice que él es liberal y que los otros son conservadores, pues está apelando a esa historia de Reyes Heroles, a la historia oficial del PRI, que yo creo que ni siquiera sus seguidores acá comparten. Es decir, claro, para sus seguidores liberalismo y neoliberalismo para la mayoría es lo mismo, pero no lo es para el presidente, porque cree que el liberalismo, ese historia, ese cuento de Reyes Heroles, eso era bueno, en la cual desde los aztecas la conquista se vienen enfrentando liberales y conservadores hasta el día de hoy. Pero habla, digamos, de que el liberalismo, aún en la cabeza del Ejecutivo, desempeña un papel ambiguo en términos ideológicos, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos a un presidente que se dice liberal, pero es un presidente profundamente conservador. Bueno, igual que era el régimen del PRI, que se decía heredero del liberalismo. Claro. Esa es una contradicción o un absurdo que no inventó López Obrador, sino que tomó de la historia del país en el siglo XX. Todos los gobernantes del PRI se reconocieron como liberales, ¿no? O sea, incluso Peña Nieto, con Peña Nieto, cuando vino el regreso del PRI, eso ya no importaba gran cosa. No importaba. Pero digamos que de 94 para atrás, una cosa así, parte de el cóctel ideológico del PRI era el liberalismo, y eso es lo que ha recuperado López Obrador. Ahora, lo que es interesante es que ahora, cuando dice esas cosas, hay gente como tú que dice, espérenme, eso no es liberalismo. Cuando el presidente Díaz Ordaz, Echeverría, Ruiz Cortines y para atrás decía lo mismo que López Obrador, nadie le extrañaba y se lo daban por bueno. Es precisamente porque lo que ocurrió en estos años fue que el liberalismo se emancipó del gobierno autoritario del PRI, que ahora hay gente que dice, espérenme, el liberalismo es otra cosa. No es el cuento de Reyes Heroles, no es el cuento del PRI, sino es una serie de tesis y de teorías y de doctrinas y de instituciones que son la negación de lo que el presidente actual está haciendo. Pero precisamente porque se reinventó el liberalismo es que ahora podemos contraponérselo al presidente, y porque nos brinca como absurdo el que se autoproclame como liberal. Claro. ¿Y cuál es el futuro del liberalismo en México ahora que ha adquirido esta connotación hasta peyorativa? El presidente habla de los neoliberales, pues, pero... Bueno, creo que se ha reabierto un periodo de un pleito de apropiación simbólica del término. Es decir, por un lado, el presidente quiere restaurar el entendimiento del periodo autoritario, ideológico, en donde el liberalismo era el PRI. Y por otro lado, va a haber un grupo de personas, de intelectuales, etcétera, que se lo disputen. Entonces, ahora el liberalismo vuelve a ser un término en disputa, en pleito, ¿no? Sobre quién se le puede adjudicar legítimamente. Ese creo que es el horizonte inmediato, ¿no? Ahora, creo que ahí el presidente es muy importante, pero ahí no tiene muchos seguidores. Es decir, para su gente, para sus bases, para incluso sus colaboradores, liberalismo y neoliberalismo es básicamente lo mismo, ¿no? Totalmente. Para él no, pero para sus seguidores sí. En cambio, yo creo que estos 25 años de reinvención del liberalismo, el saldo bien puede ser que haya ya, digamos, una masa crítica y además una serie de lugares comunes establecidos que permitan combatir al gobierno desde posiciones liberales, que se han estado consolidando y creando y espacios en estos 25 años, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es un pleito por el liberalismo, ¿no? ¿Qué deben de hacer los liberales?
en la situación que vive nuestro país, que es de completa, bueno, no completa división, pero creo que hay una división profunda. El liberalismo siempre ha sido una doctrina, un conjunto de ideas políticas de combate. Y de cierta manera, estamos regresando al lugar, a las condiciones que lo hicieron florecer en distintas partes de Occidente. Nunca fue una corriente política o una corriente de pensamiento de las aulas, por ejemplo, ¿no? Una buena parte del liberalismo se forjó en la práctica y en la lucha política. En ese sentido, el liberalismo tiene la oportunidad de reinventarse una vez más en el campo de batalla ideológico. Entonces la respuesta corta es pelear. Los liberales históricamente han combatido. La antología que hice de la tradición liberal en México desde el siglo XIX se llama La espada y la pluma. Y se llama La espada y la pluma porque esas son los instrumentos históricos de los liberales en México. La escritura, el pensamiento, la reflexión, la pluma, pero también la acción política, ¿no? El siglo XIX era la espada, ¿no? Porque había guerra civil, pero hay muchas formas de combate político pacífico. Entonces yo creo que otra vez la tarea de los liberales mexicanos hoy es la espada y la pluma, o la pluma y la espada, como quieran elegir, es decir, la lucha política, la lucha ideológica, la lucha intelectual, ¿no? En distintos ámbitos y de distintas maneras. Creo que el embate, digamos, a una civilización liberal o a una sociedad liberal viene en nuestra circunstancia de muchos lados y de muchos presupuestos. Entonces ahí hay varios frentes, repito, hay frentes simbólicos, hay frentes ideológicos, hay frentes estrictamente de organización política, hay frentes económicos, etcétera. Hay muchos frentes en donde dar la batalla y donde se necesita la activa participación de quienes comparten estas ideas políticas, ¿no? O este conjunto, este core de ideas políticas. La tradición liberal es increíblemente rica, variada y plural. Y si hay algo común a los liberales es que están en desacuerdo en muchísimas cosas. Y esa es parte de su riqueza, que es plural. Entonces los liberales mexicanos nunca han sido ni serán disciplinado. Por eso la pregunta, ¿qué hacer? Pues cada quien, resistir. Cada grupo encontrará su manera de, no solo de resistir, sino de contraatacar, de reivindicar. Sí creo que hay ciertas tareas que son urgentes, y una de ellas es la vuelta a los primeros principios, la reflexión sobre por qué los liberales creen lo que creen, por qué creen en las instituciones que creen, por qué creen en los valores que creen, cómo fue que esas creencias se fundamentaron y se argumentaron teórica, filosóficamente. Cuando el liberalismo ha sido hegemónico, siempre, casi, no solo en México, casi siempre acaba por desnaturalizarse de una manera u otra. En el siglo XIX, por ejemplo, cuando los liberales dejaron de creer que era importante entender los fundamentos filosóficos del liberalismo, de repente se encontraron a unos conservadores mucho más agresivos y filosóficamente más ambiciosos, más radicales, conservadores como Lucas Alamán, que ellos sí se estaban preguntando sobre primeros principios y estaban dispuestos a ir a reabrir debates que en otras partes del mundo estaban cerrados. Por ejemplo, en México, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, nunca hubo un debate fundacional sobre la república liberal. Como era algo que ya existía en otras partes del mundo, en México y en otros países simplemente importamos esas instituciones con su manualito doctrinario, ¿no? Como si fuera una lavadora, ¿no? Y como las personas que normalmente compramos lavadoras no las abrimos y no nos ponemos a ver cómo funciona el motor, ni nos preguntamos sobre los principios físicos generativos de ese motor, sino simplemente la echamos a andar, ¿no? Y la ponemos en lavar, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien llega y cuestiona
los principios mecánicos, físicos del motor de esa lavadora, que es lo que hicieron los conservadores en el siglo XIX, pues que los liberales no sabían muy bien qué responder, más allá de que les parecía un anacronismo monstruoso el que alguien quisiese lavar a mano en lugar de prender la lavadora. Claro. Pero ¿por qué queríamos la lavadora en primer lugar? Era algo que ellos no habían tenido necesidad de pensar, ¿no? Yo creo que algo parecido ha ocurrido en las últimas décadas, en las cuales ciertas ideas liberales se volvieron lugares comunes, que la gente repetía, pero que ya había dejado de pensar que era necesario justificar y fundamentar desde el inicio. Yo creo que este es el momento, no solamente es una oportunidad, es una exigencia, es una demanda de volver a pensar primeros principios y de pensar críticamente la tradición liberal en México. ¿Encuentras algunos rasgos liberales en las medidas y políticas públicas que ha puesto en marcha la 4T? Bueno, por ejemplo, se me ocurre la legalización de las drogas. Está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. a ver, No sé, digo... Yo lo que creo es que con toda la... Y esto nos regresa al artículo de Silva Herzog de esta semana. Con toda la verborrea ideológica, combativa y demás, una parte y ciertamente la cabeza de este gobierno, cree, y algunos lo entienden y otros que no, que la economía funciona básicamente como piensan los economistas liberales neoclásicos. En ese sentido sí hay una persistencia, es decir, ¿por qué no se ha disparado el gasto público y la deuda? ¿Por qué no se ha intervenido el Banco Central? ¿Por qué se quiere mantener la inflación bajo control? ¿Por qué se quiere mantener el tipo de cambio flotante para que no? Claro. Todo eso es porque de una manera u otra creen que la explicación de las leyes del mercado y del funcionamiento de la economía neoclásica representa de manera fidedigna cómo funciona el mundo. Si no, no tendrían ningún empacho en violar esas reglas ideológicas y ponerse a hacer dinero, a echar a andar la maquinita del dinero o a disparar el déficit público, o etcétera. Ahora, esa es una cosa curiosa porque en el periodo tecnocrático en México podemos debatir muy seriamente si fue un periodo liberal o no. En una conversación, en un diálogo con Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, hará 4 o 5 años, más o menos, ese fue uno de los temas en donde estábamos en desacuerdo. Aguilar Camín pensaba que los tecnócratas habían sido los liberales de más incidencia en la historia del siglo XX en México, los tecnócratas reformadores y modernizadores. A mí, en cambio, me parecía que eso no era liberalismo, sino era un tipo de implementación tecnocrática del libre mercado, porque el liberalismo es en el origen una doctrina política, en donde la economía está subordinada a lo político, que cree en el libre mercado, cree en las leyes del mercado, que cree que la única forma de prosperidad en el largo plazo es una economía abierta y de libre mercado, pero que los valores centrales de un orden liberal no es el mercado, ¿no? Sino es la defensa del individuo y de sus derechos. En ese sentido, lo curioso acá es que hay una continuidad con la herencia tecnocrática, no necesariamente liberal, de los gobiernos anteriores. Ok. Pues, José Antonio, muchísimas gracias. No. Sabes cómo te aprecio que hayas venido. Te agradezco mucho tu tiempo. No, encantado. Esto comprueba que sí eres el académico non plus ultra del liberalismo en México, ¿no? Pues te aprecio mucho que hayas venido y bueno, nos vemos pronto. ¿Cómo no? Encantado. Y hasta la próxima. José Antonio, muchas gracias. A ti. Pues.